Lo vimos durante el programa. El Banco Central informó que el Producto Interno Bruto de Chile creció 4,1% entre enero y marzo, más bajo que los informes preliminares que hablaban de un 4,4%. ¿Qué hay detrás de estas cifras? Si es una evidencia de que la economía chilena ya se está enfriando definitivamente. De eso conversaremos con el analista de Nueva Economía, Hernán Frigolet. Hernán, gracias por tu tiempo nuevamente en Agenda Económica. Hola, gracias por invitarme. Encantado de estar acá. La Cámara de Comercio de Santiago ya lanzó un primer informe siendo bastante enfático. Estos son señales evidentes de enfriamiento. ¿Tú estás de acuerdo con ellos? Sí, venimos nosotros viendo en Nueva Economía desde el cuarto trimestre del año pasado signos claros de una desaceleración. Y los resultados en general sorpresivos del mes de enero, el IMASEC de 6,7, casi 7, era un punto demasiado blanco entre medio de toda esta situación de desaceleración paulatina que venía marcando desde el cuarto trimestre del año pasado. Bueno, tú mencionas que efectivamente en enero cayó la información preliminar del IMASEC que informó el Banco Central fue de 6,7, ahora es de 6. Febrero lo redujo también a 3,4. Marzo lo redujo tan fuerte y ahora está fijado en 3%. ¿Por qué nos pega ahora más fuerte la situación internacional como quizás no nos había pegado tan fuerte en los últimos 2 años? A ver, dos cosas. Uno, en Chile siempre las situaciones internacionales llegan prácticamente con 2 trimestres de rezago. Lo mismo pasó con la crisis asiática, nos pasó con la misma crisis del 2008-2009, y cuando el mundo se estaba cayendo a pedazos en septiembre del 2008, nosotros recién en febrero empezamos a notar fuertemente los indicadores del año 2009 que venían a la baja. Ahora pasó lo mismo, el rezago. Y por otro lado teníamos factores endógenos que habían actuado en los años anteriores. El 2010 fue un año de recuperación y el 2011 y 2012 fueron años de reconstrucción, donde hubo un programa bastante marcado de obras públicas, del sector privado en general reconstruyendo edificación residencial, y tuvo un boom de la construcción que tuvo que ver con el fenómeno de la reconstrucción. Todo eso ya se disipó, ya prácticamente todos los programas de empleo de emergencia, la reconstrucción está prácticamente, el presidente seguramente va a dar la cuenta mañana que ya está la mayor parte finalizado, y por lo tanto ya tenemos el 2013 limpio de todos esos efectos endógenos que venían impulsando la economía a un crecimiento bastante desalineado a lo que está pasando con el resto del mundo. Bueno, tú mencionaste el sector construcción y hemos visto en los últimos IMACON una desaceleración constante. ¿Hay otro rubro donde ya se pueda ver un fenómeno similar? Bueno, por el lado, siguiendo con la construcción, por el lado de la inversión, yo creo que hay mucha inversión que tiene que ver con inversión extranjera directa, tiene que ver con formación bruta de capital, principalmente en minería y en energía, que van a ser postergados. La situación internacional en general va a hacer que los grandes transnacionales, los proyectos que tenían en cartera para este año, los posterguen para fin de este año o principios del próximo. Y eso va a desacelerar fuertemente la demanda interna, es un componente de la inversión. Ya las importaciones del mes de marzo mostraban en general un crecimiento plano de las importaciones de marzo de este año con respecto a marzo del año anterior, donde el consumo sigue creciendo, pero a un paso bastante más lento que antes, y todo lo que son importaciones de bienes intermedios y bienes de capital vienen con signos negativos. Y eso ya está mostrando entonces una situación de desaceleración bastante marcada. Bueno, de hecho el Banco Central detalla que entre enero y marzo la demanda interna creció 8,6%, tasas menores a lo que hemos visto en los últimos trimestres. Entonces ya lo que muchos hemos dicho de que el consumidor, que ha sido el comercio, que ha sido el gran empuje de la economía chilena en los últimos meses, entonces ya no lo sería más, o todavía está tirando el carro con las últimas fuerzas que les quedan. Sí, bueno, uno ve las cifras del INE, en general los indicadores de venta de comercio minorista estuvieron durante todo el primer trimestre con crecimiento entre 8 y 10. Esa fue la tasa de evolución, o sea, todavía son tasas relativamente altas para el contexto en el que estamos viviendo. Yo creo que se va a desacelerar rápido por 2 razones. Una, que las remuneraciones ya venían a fin de año pasado con una variación bastante preocupante para los empresarios, pero duró bastante poco. Y las remuneraciones ya están con niveles normales, o sea, tenemos remuneraciones reales que están siendo en términos analizados en torno a 2-3%. Y por otro lado, la ocupación. El país está con problemas para crear ocupación. El año pasado, en el primer trimestre, ya estamos viendo que nos queda poco margen, tenemos estrechez en el mercado laboral. Sí, yo creo que sí. El nivel de creación de empleo es bastante estrecho
El año pasado empezamos el primer trimestre con una variación anualizada de 200.000 puestos de trabajo y este año estamos en los 100.000, o sea, la mitad del año pasado. Y probablemente se va a ir desinflando luego del año. Entonces vamos a tener una economía que va a tener problemas de crear empleo. Eso va a redundar en las remuneraciones que probablemente van a estar muy cercanas a la inflación. Vamos a tener crecimientos reales que van a estar entre 1,5 y 2, no más allá. Y eso va a enfriar un poco el consumo. Ya lo había adelantado un poco el expresidente del Banco Central, José Gregorio, quien dijo, los dos expresidentes del Banco Central, José Gregorio y Vittorio Corvo, quien dijeron que es muy difícil que Chile siga creciendo al 5%. El ministro de Hacienda Felipe Larraín, el viernes pasado, también algo lo insinuó. Siempre se dice que la economía chilena crece a una tendencia de 5%. ¿Con estos números debiera variar esa proyección? Bueno, yo creo que el crecimiento de tendencia efectivamente está entre 4,5 y 5. Los perfiles de inversión que se han mantenido en los últimos años no han sido bajos, pero tampoco han sido altos como para pensar que efectivamente el crecimiento de tendencia puede estar más alto de lo que ha sido en los últimos 15 años. Entonces vamos a seguir con esa tendencia. Nuestro rango va a estar fluctuando entre 4 y 5. Yo creo que este año va a estar más pegado al 4 y así parece que lo presagian las primeras cifras del año. Por otro lado, lo que preocupa, y en términos de crecimiento a largo plazo, en los últimos 25 años las exportaciones habían sido el factor más dinámico y hoy por hoy es el factor más rezagado. De hecho, tuvieron crecimiento de apenas 1% entre enero y marzo. Sí, ya el año pasado venían con un crecimiento bastante escuálido. Entonces tenemos prácticamente 3 años en el cual las exportaciones no han sido lo dinámico que deberían ser. O sea, Chile es un mercado pequeño, por lo tanto toda su vocación está en el mercado externo. Y no hemos tenido nuevas inversiones que nos permitan, a través de la agroindustria, a través de el sector agropecuario, que son los sectores punta que teníamos en exportaciones, se siguiera expandiendo la frontera productiva y por lo tanto no podíamos esperar mayores exportaciones. Ahí hay que seguirle echando la culpa a los mercados internacionales porque están en crisis, o también hay algo que nosotros hemos hecho mal para no poder quizás nosotros estar dando soluciones cuando el resto tiene problemas. Sí, yo creo que hay dos cosas clave. Uno, el costo del financiamiento en Chile es extremadamente elevado. Hemos tenido 2 años, el 2011 y el 2012, donde el costo del financiamiento para los medianos productores es excesivo. Y por otro lado, el tipo de cambio, que es anti-exportador. Ha sido pro-importaciones y anti-exportaciones en los últimos años. Entonces no es de sorprenderse los resultados que estamos teniendo ahora. En ese sentido que hablaste, los exportadores han pedido hace mucho tiempo la intervención cambiaria. Ahora que el dólar está repuntando, ya las voces se están apagando un poco. Pero con esta cifra de crecimiento a la baja, algunos ya están descartando absolutamente que el Banco Central vaya a elevar las tasas. Por el contrario, te quiero preguntar, ¿es hora de que el Banco Central reduzca la tasa de política monetaria? Sí, yo creo que el tipo de cambio ha estado muy afectado por mantener esta tasa relativamente alta. Era alta comparado con los mercados más profundos de capitales, como el de Estados Unidos. Sigue con una política monetaria bastante expansiva en los últimos 2 años. Y ahora el Banco Central Europeo había dado señales ya a la baja, de 5 había bajado a 3, y ahora dio un paso gigante, lo dejó en 0,5. Entonces la posición del Banco Central hoy por hoy es insostenible. Tienen los propios bancos españoles que están haciendo arbitraje de tasa, porque tienen, aunque el tipo de cambio subiera a 500, el negocio con la diferencial de tasa de interés es notable. Y no vamos a decir que ellos están trayendo capital de riesgo, es netamente hacer renta financiera de corto plazo y la pasada es muy rápida. Entonces en ese sentido son capitales que no le aportan nada a Chile. En eso yo creo que el consejero Marfan salió bastante rápido a tratar de tranquilizar el mercado diciendo que no había evidencia de capitales golondrina. No estamos hablando de capitales golondrina acá, estamos hablando de arbitraje de tasa donde los propios bancos españoles están obteniendo capitales frescos en Europa a una tasa muy baja y acá el Banco Central les está dando el 5% de tasa plana. Entonces, el negocio es redondo. Y en ese sentido yo creo que el Banco Central tiene que bajar en forma bastante drástica y rápida. Yo esperaría un movimiento que a fines de junio tuviera una tasa en 3. Creo que es una tasa razonable dado los niveles de tasa que tenemos en Europa y en Estados Unidos. Bueno, ya pasó la reunión de política monetaria de mayo y no hubo cambio alguno, entonces tiene que ser un cambio brusco ya. Sí, mira, en general siempre el Banco Central, de Gregorio también, en el momento de la crisis se demoró ¿cuánto tiempo en reaccionar? Fue una baja de tasas extremadamente tardía. De hecho, cuando el resto del mundo se está desmoronando, Chile está subiendo la tasa. Entonces no me extraña, el Banco Central siempre ha sido bastante miope al momento de actuar en los momentos de crisis y entrar anticipando
las situaciones, y generalmente han entrado cuando ya es evidente que la economía está en una situación de crecimiento o casi de recesión. Bueno, sin duda que estas cifras que conocimos el lunes no son alentadoras y llevará a las autoridades tanto del Banco Central como también quizás del Ministerio de Hacienda a dar señales o quizás a empezar a cerrar algunos proyectos, algunas medidas para reimpulsar la economía. Hernán, te agradezco tu tiempo con la agenda económica. No, encantado, cuando quieran. Bueno, y con este análisis del crecimiento del país en el primer trimestre, terminamos este lunes en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que continúen en la sintonía de CNN Chile.